Buenas tardes a todos de parte de CAPTEC, de la Comunidad de Aceleradores de Partículas del TEC de Monterrey. Les damos la más cordial bienvenida y las gracias por estar aquí. El día de hoy tendremos la presentación Introducción a Conceptos Físicos, impartida por Aranza Pineda. Bueno, como ya dijeron, esta presentación va a ser una introducción a conceptos físicos y va a ser más bien como un repaso para todos, para que todos podamos estar en el mismo nivel y ya que la próxima semana o con la siguiente presentación podamos tener, pues estemos todos más nivelados y no nos quedemos tan clavados como en detalles. Entonces aquí más que nada vamos a ver cosas como de electromagnetismo y cosas así, más sencillas. Entonces tampoco se vayan a aburrir, intenté hacerla didáctica, entonces, bueno. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver primero campos electrostáticos, energía potencial, potencial y voltaje, campos magnéticos, la fuerza de Lorentz y también un poco al final de ondas electromagnéticas. Y bueno, primero vamos a hablar de campos magnéticos y ya como todos sabemos, los campos eléctricos están formados por cargas. Y bueno, aquí vamos a hablar más que nada de campos electrostáticos, que son campos que están generados por cargas que pues están estáticas o estacionarias. La carga es una propiedad de la materia y viene de dos tipos, positiva y negativa. Y cuando una carga actúa sobre otra, se crea una fuerza sobre una carga a partir de la otra. Y esa fuerza va como la ley de Coulomb, que ya creo que también todos conocemos, que es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia entre las cargas al cuadrado. Si las cargas son del mismo tipo, entonces la fuerza repele, o sea, las empuja para que se separen, y si es del tipo distinto, entonces las cargas se atraen. Y bueno, para el objetivo principal de electricidad y magnetismo es que si ponemos una carga en un arreglo de otras cargas, podamos ver qué le va a pasar a esa carga. Y la forma más fácil de hacerlo es a través de la teoría de campos, que es la que les voy a explicar, o bueno, de la que les voy a hablar hoy. Entonces, bueno, los campos electrostáticos se generan por una carga y se definen como la fuerza por unidad de carga, que está aquí, fuerza por unidad de carga. Y normalmente para poder estudiarlos usamos lo que se llama una carga prueba, que normalmente es positiva, y es una carga puntual. Los campos normalmente se dibujan como está aquí, con estas líneas que se llaman líneas de campo eléctrico. Si la carga que está generando el campo es positiva, las líneas van apuntando hacia afuera, y si la carga es negativa, las líneas van apuntando hacia adentro, y eso indica que si pusiéramos, por ejemplo, una carga prueba que recuerden es positiva aquí, entonces se iría en la dirección de la flecha, y lo mismo para la carga negativa. La densidad de líneas también nos puede indicar la intensidad del campo. Por ejemplo, aquí tenemos esta zona 1, y aquí podemos ver que la densidad de líneas es mayor que en esta zona 2. Vean que es en la misma área, nada más es la densidad de líneas que cambia. Entonces, eso significa que entre más cerca estemos de la carga, pues mayor intensidad va a tener el campo eléctrico. Y lo más importante de los campos electrostáticos es que, uno, la fuerza electrostática es conservativa, es un campo conservativo, y además hacen trabajo, es decir, que si pusiéramos aquí la carga prueba, se movería hacia afuera y pues la fuerza haría que la carga se moviera y como los dos van en la misma dirección, pues se genera trabajo. Otro concepto que también es muy importante es la energía potencial eléctrica y es análoga a la gravitacional, nada más que al revés, porque cuando tenemos dos cargas que están más juntas, es decir, que la distancia entre ellas es menor, entonces la energía potencial eléctrica es mayor, y si están más separadas, pues entonces la energía potencial eléctrica es menor, y se define como está aquí, es igual proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia entre ellas, y chequen que aquí no está al cuadrado de la distancia. Y cómo funciona la energía potencial eléctrica es que si vemos este diagrama, podemos ver que aquí arriba es donde se está originando el campo, si fuera una carga positiva la que lo está originando, y aquí vemos la posición A y la posición B, y esta es la carga Q. En la posición A, porque está más cerca del origen del campo, la carga va a tener una mayor energía potencial eléctrica, y cuando se mueva a la posición B va a tener una menor energía potencial eléctrica. Es importante aquí también saber que las cargas siempre se van a mover de mayor a menor energía potencial. Es lo mismo con la gravedad. Si tienes algo que está elevado, va a tender a caer porque quiere tener menor energía potencial.
Y también, bueno, como ya les dije, esto se puede expresar en forma de trabajo, porque aquí existe una energía potencial eléctrica y en este punto existe otra. Entonces, pues es lógico que podamos hacer la resta entre estas dos y lo que resulta es el trabajo, que también se puede definir de esta forma, como la integral de línea del producto punto entre la fuerza y el desplazamiento del punto A al punto B. Y otro concepto también importante es el de potencial. El potencial nada más es energía potencial eléctrica por unidad de carga, como se ve aquí. Es directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional a la distancia. Aquí, pues, en vez de tener una sumatoria, tenemos una integral porque consideramos que en casi todos los casos las cargas están distribuidas de forma continua, es decir, que no es contable, no puedes decir 1 y 2 cargas, sino que está, por ejemplo, distribuida sobre una esfera o algo por el estilo. Y en este diagrama podemos ver cómo se ve el potencial de forma como más gráfica. Aquí las líneas rojas reflejan el campo y las líneas verdes reflejan lo que sería el potencial. De hecho, las líneas verdes son lo que se llaman equipotenciales. Y eso significa que si tuviéramos una carga a prueba en este punto, tendría el mismo potencial que si la tuviéramos en este punto de acá, a pesar de que la distancia con la carga es diferente. Y también funciona de la misma forma que la energía potencial eléctrica. Si tenemos una carga prueba en la posición A, va a tender a moverse a la posición B, porque en la posición B hay un menor potencial. Y también aquí tenemos un potencial y en B tenemos otro potencial y también podemos hacer la diferencia. La diferencia se le llama muy fácilmente diferencia de potencial y un maestro nos decía, los físicos decimos diferencia de potencial, pero los ingenieros dicen voltaje, entonces es lo mismo. Y aquí está la definición, también relativamente sencilla. Y lo que esto significa, ya en términos más prácticos, es que si le aplicamos una diferencia de potencial a, por ejemplo, un cable que tiene cargas libres, que serían los electrones, entonces los electrones van a querer moverse de donde hay un potencial más alto a donde hay un potencial más bajo. Y eso es lo que genera una corriente eléctrica. Entonces, básicamente, y como más o menos en resumen, el voltaje sería la cantidad de trabajo realizado por la fuerza eléctrica sobre una carga puntual cuando se mueve de un punto a un punto B. Y ahora, bueno, ya hablamos un poco de lo que pasa cuando tenemos cargas estáticas o estacionarias, y entonces vamos a ver qué pasa cuando tenemos cargas que están en movimiento, es decir, cuando tenemos corrientes. Y lo que pasa es que se crean campos magnéticos, que son un poco más complicados y misteriosos en términos de física, pero también están más divertidos. Entonces, una corriente eléctrica, como ya les dije, se define como la carga por unidad de tiempo. Aquí está la expresión matemática. Y se genera por también una diferencia de potencial, porque los electrones sienten la fuerza del campo y se mueven en la dirección hacia donde haya menor potencial. Aquí. De la misma forma que las cargas estacionarias generan un campo eléctrico constante, las corrientes estables generan un campo magnético constante. Si tuviéramos corrientes que no son estables, entonces no solo se generaría un campo magnético constante, sino también un campo eléctrico que se le llama no conservativo y se ponen las cosas como un poco más complicadas. Pero por ahora vamos a considerar nada más corrientes estables. Entonces, el campo magnético en general se genera por cargas que están en movimiento, o sea, corrientes. Normalmente, bueno, como ya les dije, lo estudiamos con corrientes y si vemos este diagrama podemos más o menos entender cómo se descubrió el campo magnético. Aquí tenemos dos alambres y los dos tienen corrientes, nada más que en uno de los alambres la corriente va en una dirección y en el otro va en otra dirección. En este caso se generaba como una repulsión entre los alambres y cuando la corriente iba en la misma dirección se generaba una atracción. Eso sucede porque los campos magnéticos se ven de esta forma. Aquí tenemos un cable que tiene una corriente y se genera un campo magnético alrededor que tiene esta forma como circular. Y como todo lo demás en física, para saber hacia dónde va el campo magnético usamos la regla de la mano derecha. Entonces pueden colocar su pulgar en la dirección de la corriente y la dirección en la que se están como cerrando sus dedos es la del campo magnético. Así se ve en
en un cable derecho con corriente y así se puede ver en un loop con corriente. Este es un loop ideal porque, pues, como pueden ver, no hay una fuente de voltaje y así se ve el campo magnético. Y bueno, para poder ver por qué es que se está generando una atracción, o más bien para poder estudiar la fuerza magnética, que es lo que de verdad nos interesa, podemos ver este punto de aquí. Si recuerdan el diagrama anterior, en este punto se estaría generando una fuerza hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de la dirección de la corriente del otro alambre. Eso quiere decir que la fuerza magnética está en esta dirección. Y como pueden ver por el diagrama, el campo magnético está apuntando hacia adentro de la pantalla. Y la dirección de las cargas está apuntando hacia arriba y hacia abajo. Se me olvidó nada más mencionar, creo, que los campos magnéticos solo pueden generar una fuerza magnética sobre otras cargas en movimiento, no sobre cargas estacionarias. Y bueno, aquí, como ya les expliqué, hacia arriba, hacia el lado y hacia adentro, eso es perpendicular y como que nos habla un poco de producto cruz. Y eso es justamente lo que pasa. La fuerza de Lorentz, que es la fuerza que ejerce el campo magnético sobre una carga en movimiento, es este producto cruz. Aquí, bueno, hay dos casos. Cuando la carga neta del cable es cero, entonces así se expresa la fuerza de Lorentz, porque nada más toma en cuenta el campo magnético. Pero cuando la carga neta es diferente de cero, la fuerza de Lorentz también tiene que tomar en cuenta el campo eléctrico. Y si se fijan, aquí esta parte nada más es lo que ya sabíamos, que el campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga, solo se despejó. Entonces, de hecho, perdón, la fuerza de Lorentz toma en cuenta el campo magnético y el campo eléctrico. Sí, aquí pueden ver las direcciones más claro, que son perpendiculares. En general, si tuviéramos un alambre con una corriente, entonces se calcularía de esta forma, que es el producto cruz entre la corriente y el campo. Y la corriente aquí se toma como vector porque está tomando en cuenta la dirección en la que se están moviendo las partículas. Por ejemplo, aquí es hacia arriba, igual que el vector de velocidad. Hay una cosa también muy importante que tenemos que recordar, sobre todo para las siguientes sesiones y para lo que vamos a estar estudiando, que ya son más aceleradores de partículas, es que la fuerza magnética no realiza trabajo. Y eso se puede ver de forma muy fácil si se acuerdan que la definición de trabajo es la fuerza producto punto por la dirección de desplazamiento. Y aquí pues podemos ver que obviamente la fuerza y la dirección de desplazamiento van a ser perpendiculares. Y eso siempre va a pasar, siempre van a ser perpendiculares, y eso se ve también en la expresión de la fuerza de Lorentz. Aquí F y B siempre van a ser perpendiculares. Eso significa que el campo magnético puede alterar la dirección en la que se está moviendo una partícula con carga en movimiento, pero no puede cambiar su rapidez. Es decir, si tuviéramos una partícula que se estuviera moviendo así con una velocidad constante hacia la derecha, puede cambiar su dirección hacia arriba o hacia abajo, pero no puede hacer que vaya más rápido o más lento. En otras palabras, puede generar aceleración centrípeta, pero no tangencial. Y esto, para ponernos más en contexto, se usa en aceleradores como, se llama confinamiento magnético. Los campos, como pueden cambiar la dirección de la partícula, se usan para poder atraparla en cierta forma. Entonces, en los aceleradores, si por ejemplo tuviéramos nada más un campo eléctrico que estuviera acelerando una partícula, pues acuérdense que la mayoría de los aceleradores son anillos. Entonces, pues nada más iría la partícula en una sola dirección y muy rápidamente chocaría contra una de las paredes del acelerador. Lo que hace el campo magnético es que la mantiene en la trayectoria en la que tiene que estar para que no choque contra las paredes, y también pues tiene la otra parte positiva, que si mantienes a una partícula en una misma trayectoria que ya conoces, es más fácil generar colisiones en los aceleradores, que es lo que se busca, que se generen colisiones, porque pues acuérdense que las partículas son muy pequeñas y uno de los problemas más grandes es lograr que haya colisiones. Y por último, hay que recordar que un cambio en el campo magnético induce un campo eléctrico y un cambio en el campo eléctrico induce un campo magnético. Y esto es por, primero, la ley de Faraday, que creo que la conocen mejor que la otra parte, pero la ley de Faraday dice que si hay un cambio en el flujo, por ejemplo, aquí un loop de alambre, entonces en el loop de alambre se va a generar una corriente que genere un campo magnético que se oponga
a ese cambio en el flujo. En el Griffiths lo dice muy, muy bonito, dice que la naturaleza detesta un cambio en flujo. Entonces, se busca que no haya un cambio en flujo y eso genera un campo eléctrico o una FEM. Y la otra parte, la de que un campo eléctrico induce un campo magnético, se da por la adición que Maxwell hizo a la ley de Ampère, que es un poco más complicada, entonces aquí no la voy a explicar tanto, pero solo recuerden esto, que es muy importante. Y de hecho eso nos lleva directamente al siguiente tema, que es las ondas electromagnéticas. Y, bueno, antes de eso, esta parte de aquí, lo que hizo Maxwell, que muchas veces la gente dice que Maxwell lo único que hizo fue que agarró las leyes de otras personas, las copy-pasteó y dijo, aquí están las leyes de Maxwell, pero en realidad esto fue lo que de verdad hizo que cambiara como todo el panorama. La adición que le hizo a la ley de Ampère selló como la conexión entre el campo eléctrico y el campo magnético, entonces podemos decir que no existe nada más como un campo magnético solito y un campo eléctrico solito. Siempre van a estar los dos presentes. Entonces, en vez de eso, hablamos de un campo electromagnético. Y ya eso sí nos lleva directamente hacia nuestro siguiente tema, que es las ondas electromagnéticas, que supongo que, como ya habrán medio inferido, son ondas en el campo electromagnético. Entonces, son, bueno, más bien oscilaciones en el campo electromagnético y se crean cuando una carga es acelerada. Se dice que se desprenden de la carga que está siendo acelerada. De hecho, aquí, ahorita que se vuelve a empezar la animación, pueden ver que en esa parte aceleró la partícula y ahí es donde se creó la onda electromagnética que está viajando de forma radial en todas las direcciones. Pero aquí vean que ya que está viajando a una velocidad constante, el campo otra vez se vuelve estable. Entonces, eso es lo importante. Y además también podríamos considerar que este de aquí es el campo nuevo que tiene la partícula y el que está acá es el campo viejo. Y la información de como esos campos o la diferencia entre esos campos es la onda electromagnética, porque transporta energía, momentum y momentum angular que pues se traduce a información en el mundo de física. Y aquí se ve más claro la onda electromagnética, que es una oscilación del campo eléctrico y una oscilación del campo magnético. Aquí el campo eléctrico está oscilando hacia arriba y hacia abajo, como pueden ver, y el campo magnético está oscilando de forma perpendicular. Lo que está pasando aquí es que el campo eléctrico está cambiando continuamente y el campo magnético también. Entonces, pues, como están cambiando los dos, acuérdense de lo que ya vimos, pues se crean. Cuando está cambiando el campo magnético, crea el campo eléctrico. Y cuando el campo eléctrico está cambiando, crea el magnético. Entonces, se están creando continuamente. Y esa es la razón por la que las ondas electromagnéticas, si viajan por el vacío, en teoría pueden viajar de forma eterna. Y también por eso podemos ver cosas como que están en el espacio a años luz de distancia, porque las ondas electromagnéticas, que bueno, también se le llama radiación electromagnética o más comúnmente luz, viaja desde esas estrellas o supernovas o lo que sea que esté en el espacio hacia nosotros y lo podemos detectar. Aquí esta onda electromagnética está como muy bonita, o sea, están oscilando de forma perpendicular, pero también, ese no tiene que ser el caso, también pueden cambiar esta forma en la que están oscilando y a eso se le llama polarización. Eso, si están en IFI, pues van a verlo después en sus clases y está muy interesante también. Pero nada más para que sepan que esta es como, otra vez, la idealización de las ondas electromagnéticas. Y bueno, existe un espectro de las ondas electromagnéticas porque lo que las define, como cualquier otra onda, sería el periodo, la frecuencia, la longitud de onda, todo lo que ya hemos estudiado acerca de ondas. Y aquí en especial es muy importante la frecuencia. La frecuencia es la que genera el espectro electromagnético. Y la frecuencia es importante porque está atada de forma directa a la energía que transportan las ondas electromagnéticas. También las ondas electromagnéticas las pueden conocer como fotones y en el mundo subatómico es lo que se usa de forma más frecuente como para transmitir energía de una partícula a otra. El momentum también está relacionado directamente con la frecuencia. Entonces, lo más importante en las ondas electromagnéticas es la frecuencia. Si la frecuencia es mayor, las ondas electromagnéticas tienen
cargan más energía y si la frecuencia es menor, cargan menos energía. Y bueno, la podemos usar para extraer información acerca de tanto eventos subatómicos, como ya les dije, hasta cosas que podrían ser como supernovas. Y ya, eso es todo. Aquí se puede ver el espectro electromagnético. Esta partecita de aquí es la que sería el espectro visible y bueno, aquí se ve una animación bien padre. Y estas son las fuentes. Creo que les van a pasar esta presentación, entonces si tienen dudas de alguna de estas cosas, si quieren verlo de forma más profunda, de todas formas lo van a ver en sus clases, pero pues también aquí están algunos libros que pueden medio consultar. Les recomiendo el Griffiths, es lo mejor. Y ya, ¿alguien tiene?